Muy buenas noches, mi nombre es Liney Monsalve y hoy les quiero hablar sobre el decreto 4725 del 2005. Este decreto es el que reglamenta y da los permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de todos los dispositivos médicos. Tiene por objetivo principal regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en el procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano. Entre las definiciones tenemos accesorio, acondicionamiento, certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, buenas prácticas de manufacturas debidamente certificadas y concepto técnico de las condiciones sanitarias. En el cumplimiento de las BPM deben de estar todos los dispositivos médicos activos, dispositivo médico activo terapéutico y dispositivo médico alterado. Tenemos varias clases de dispositivos. Uno de ellos es dispositivo médico combinado. Es aquel que viene con el medicamento. Dispositivos técnicos destinados a investigaciones clínicas. Son todos los utilizados en los laboratorios. Dispositivo médico reutilizable. Son aquellos utilizados más comúnmente en cirugía. Se utilizan para cortar, perforar, pinzar, raspar, inmovilizar, entre otras. Tenemos dispositivo médico invasivo. Este es el que penetra parcial o completamente en el cuerpo humano. Dispositivo médico implantable, aquel que va introducido totalmente en el cuerpo humano para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular. Dispositivo médico fraudulento, aquel que se comercializa sin cumplir con los requisitos exigidos en las disposiciones técnicas y legales del presente decreto. Tenemos también dispositivos de comunicación interna y externa. Entre ellos tenemos dispositivo médico terminado y dispositivo médico sobre medida. El dispositivo médico terminado son aquellos que vienen en su empaque listos para su uso, distribución y comercialización. Y dispositivo médico sobre medida es aquel que se usa en un paciente determinado. Es elaborado solo para ese paciente. Tenemos que un dispositivo médico son un componente fundamental de los sistemas de salud. Son esenciales para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar la enfermedad. Entre los dispositivos médicos también están los llamados equipos biomédicos. Estos son aquellos que tienen sistema funcional eléctrico, electrónico e hidráulico, incluyendo también los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento. Para mantener la estabilidad de los dispositivos médicos debemos de tener muy en cuenta los siguientes aspectos. Realizar estudios clínicos para descubrir los efectos clínicos o cualquier reacción adversa en pacientes. La etiqueta debe ir impresa, bien sea escrita o geográfica, adherida al dispositivo médico. Debe llevar en su etiqueta fecha de expiración, cuál va a ser su uso, por ejemplo, importación de equipo a corto plazo o importación de equipo a largo plazo. Debe llevar incidentes adversos, llevar insertos, su número de lote y modelo, serie y permiso de comercialización. Tener bien claras las precauciones, su referencia y obviamente su permiso de comercialización. Sus precauciones son medida de seguridad que se debe cumplir al usar todo dispositivo médico. Su referencia es el diseño de un producto empleado para un mismo uso y que corresponde a un mismo titular y fabricante. Y su registro sanitario, que es el documento público expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, o sea, el INVIMA. Requisitos que debe cumplir un dispositivo médico en funcionamiento. A. Eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo posible. Hay riesgos que no se pueden eliminar. Debemos de mantener una alarma y
adoptar medidas de protección. C. Informar al usuario de los riesgos residuales debido a la incompleta eficacia de las medidas de protecciones adoptadas. Los dispositivos se clasifican en 4 clases. Esto se realiza dependiendo del riesgo potencial para la salud. Clase 1, riesgo bajo. Un ejemplo de ellos son gafas de prescripción y las sillas de ruedas, muletas, etc. En la clase 2A sería un riesgo moderado. Acá tenemos lentes de contacto, equipos de ecografías, coronas dentales, termómetros, etc. En la clase 2B, riesgo alto. Un ejemplo serían los preservativos y los desinfectantes de lentes. En la clase 3, riesgo muy alto. En esta clase están los implantes mamarios, los stent, las prótesis de cadera, etc. Bueno, el fabricante es el responsable de realizar la clasificación. Para dicha clasificación, el fabricante se apoya en las reglas de clasificación, valga la redundancia, establecidas por la Directiva Europea. Y eso se aplican en todos los estados. Todo establecimiento debe tener buenas prácticas de manufactura, capacidad de almacenamiento y acondicionamiento. Este certificado es expedido en el Ministerio de la Protección Social y el INVIMA, expide el certificado de las BPM. Como ya lo dije anteriormente, todo establecimiento debe contar con certificado de capacidad de almacenamiento, expedido por el Ministerio de la Protección de Salud. Si usted va a habilitar un establecimiento nuevo o área en el mismo, debe solicitar visita y certificado del BPM, tener toda la certificación expedida por la autoridad sanitaria. Todos estos certificados tienen una vigencia de 5 años a partir de la fecha de su expedición. Todo dispositivo médico debe contar con su registro sanitario, que como ya sabemos es el documento expedido por el INVIMA en el que consta el cumplimiento de las condiciones higiénicas, técnicas, locativas de dotación, recursos humanos y de control de calidad, que garantizan el buen funcionamiento del establecimiento, fabricante y la capacidad técnica y calidad de los productos. En el presente decreto, en el artículo 18, 19, 23 y 29, encontraremos todas las características de cada documento requeridos para solicitud del registro sanitario. Evaluación técnica de dispositivos médicos. Es un proceso continuo para recopilar, evaluar y analizar datos clínicos pertenecientes a un dispositivo médico y analizar si hay suficientes pruebas para confiar el cumplimiento de los principios esenciales para la seguridad y desempeño. En la siguiente lista están todos los requisitos para llenar debidamente el formulario para dicha evaluación. Los registros se expiden según su modalidad, es decir, qué actividad va a realizar. Por ejemplo, si va a fabricar y vender, si va a importar y vender, se va a importar, se va a elaborar y vender, se va a importar, empacar y vender. Procedimiento de la revisión. Esta revisión la realizará el INVIMA y si llegado el caso encuentra que pueden existir terceros afectados o interesados en la decisión, se les dará a conocer la resolución. Si hay conductas violadas de las normas sanitarias, se procederá a adoptar las medidas pertinentes. El personal que obtenga el equipo biomédico es el que deberá contar en todo momento con los manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento. El titular o importador del equipo biomédico deberá garantizar la capacidad de ofrecer servicios de soporte técnico permanente durante la vida útil, así como los repuestos y herramientas necesarias para el mantenimiento y calibración que permita conservar los equipos en los rangos de seguridad establecidos inicialmente por el fabricante. La empresa productora de equipos biomédicos, sus representantes y titulares deberán contar con responsables técnicos en el área específica para los procesos de adquisición, instalación y mantenimiento de este tipo de tecnología. El empaque debe de conservar siempre el producto sin deteriorarse
o que dañe el contenido, mantener su esterilidad si es el caso, tener muy en cuenta su almacenamiento en cuanto a temperatura. En la etiqueta debe llevar la información necesaria para identificar y dar uso al dispositivo médico. Debe ir en el propio dispositivo o en el empaque de cada unidad o en el empaque de dispositivos múltiples también debe llevar símbolos y las instrucciones de uso claras que los pueda comprender el usuario. En los envases deben de ir como mínimo nombre del producto, número de lote o serie, fecha de expiración, leyenda como estéril y usar solo una vez. Toda la información, como nombre del producto, número de lote, fecha de expiración y las leyendas deben de ir en el idioma español. Todos los establecimientos, fabricantes y titulares de registros sanitarios tienen la obligación de informar al INVIMA sobre dispositivos alterados o fraudulentos. También deben informar si hay alertas o prevenciones sobre productos del mercado, es decir, alertas relacionadas con dispositivos médicos fraudulentos. Su responsabilidad es dar cumplimiento a la norma y dar información que suministre el público en general a las entidades de control. Aplicación de las medidas sanitarias de seguridad. Después de recibir la información, la autoridad sanitaria procede a evaluar de inmediato y establecerá si existe o no la necesidad de aplicar una medida sanitaria de seguridad. Los productos de materia prima o equipo que sean decomisados podrán ser destruidos por el INVIMA. La medida sanitaria se levanta cuando se compruebe que desaparecen las causas que ocasionan daño en el dispositivo médico. Proceso sancionatorio. Este inicia por el funcionario público que realiza la visita. Luego se procede a realizar una investigación para verificar los hechos u omisión constitutivas de infracción a los dispositivos sanitarios. En caso de que el propietario se encuentre culpable, la autoridad inicia el proceso de cargos establecidos en este decreto. El denunciante puede intervenir en el proceso si se requiere para aporte de pruebas. Cesación del proceso. Cuando la autoridad sanitaria no encuentre culpable al infractor, se debe notificar personalmente. Circunstancias agravantes. Infringir condiciones sanitarias con la misma falta. Huir de la responsabilidad o atribuírsela a otros. Cometer falta con pleno conocimiento del daño ocasionado. Reincidir en la misma falta, incurrir en una falta para tapar otra. Transitoriedad. Transcurridos 2 años después de la vigencia del presente decreto, todos los dispositivos médicos, laboratorios y establecimientos fabricantes deben contar con su registro sanitario y permiso de comercialización. Todos los dispositivos médicos que al estar vigente este decreto se estén comercializando sin su respectivo permiso deberán adecuarse a lo previsto en el presente decreto. El Instituto del INVIMA definirá los requerimientos de los reportes y contenidos que deberán presentar los titulares. Bueno, muchas gracias. A partir de este momento quedo pendiente de cualquier inquietud que tengan. De igual modo, toda esta información se les hará llegar a todos sus dispositivos.